Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con la segunda parte del video, o el segundo video correspondiente a la segunda parte de la clase. Bueno, quedaba como tema pendiente, quedaba el punto 3, que era ya adentrarnos en el conocimiento de los instrumentos como de conocimiento y evaluación, para que se utilizan en las prácticas de planificación, y que son dos, el análisis y el diagnóstico. Vamos a avanzar en este video, justamente, particularmente, cómo se hace un análisis en el marco de un proceso de planificación, ¿no?, dentro de un diagnóstico, y bueno, y en la próxima clase retomaremos esto, y retomaremos justamente desarrollando más en profundidad la complejidad de realizar un diagnóstico. Bueno, vamos a salir de ahí. Y bueno, las primeras cuestiones que nos planteamos acá son, bueno, ¿cuáles son los instrumentos de conocimiento y evaluación? Y ustedes los van a analizar o los van a utilizar en el desarrollo del trabajo práctico. Básicamente, nos referimos a dos: el análisis urbano y el diagnóstico urbano. El análisis urbano se puede hacer por una necesidad específica de conocer algún estado de situación o problemática, o por formar parte de un diagnóstico. En la diapo, bueno, aparecen algunas preguntas cuyas respuestas estarán presentes en el desarrollo de la clase. Procedimientos, técnicas, aplicación de conceptos claves como estructura urbana, configuración, organización, procesos, contexto, entre otros, bueno, van a estar presentes para resignificar cuando trabajen en la práctica. Empezamos por definir análisis urbano como conocimiento y también como procedimiento para describir e interpretar críticamente un fenómeno o problemática urbana. Puede formar parte de una investigación o de un diagnóstico en un proceso de planificación. El alcance del análisis dependerá del objetivo, o sea, ¿para qué lo estoy haciendo?, del caso o problema a analizar, que nos dará el recorte o la profundidad del estudio, y también dependerá del posicionamiento ideológico de quien lo realice. Este es un extracto, acá en la diapo aparece un extracto de un análisis urbano realizada por una becaria, en ese momento estudiante de arquitectura, en el marco de un proyecto de investigación. Le interesó estudiar las transformaciones territoriales vinculadas al proceso de urbanización durante el periodo 2004-2014, sobre el periurbano de La Plata. En particular, observar la pérdida del cinturón hortícola de La Plata. El análisis se hizo con la técnica de fotolectura, a través de Google Earth. El procedimiento consistió en observar en un sector de estudio, que está acá delimitado en esta imagen, observar, bueno, cuáles eran los cambios en los usos y en la ocupación del suelo al inicio del periodo y al final del periodo, para ver, bueno, en qué medida se perdieron suelos productivos. También formó parte del análisis generar cartografía probatoria para observar, para mirar, y la cuantificación de superficies, ¿no? Es también una forma de desarrollar un análisis, ¿no? Cuantificó la pérdida de suelo productivo y los procesos de desplazamiento de las actividades productivas hacia otro lugar. Miremoslo como un análisis en sí mismo. Las imágenes muestran el sector de estudio y veamos, bueno, cuáles son los componentes de ese análisis. El sector de estudio en un contexto territorial mayor, las actividades hortícola, floricultura, también las residenciales en conflicto, que son las que aparecen ahí en la foto, la medición precisa identificando los cambios de uso observados en las fotos satelitales y matrices de cuantificación para evaluar la magnitud de esos cambios. Bueno, este es un análisis en sí mismo, que empieza y termina en sí mismo. Ahora, veamos, cuando nos referimos a diagnóstico urbano, también lo denominamos como instrumento de conocimiento, pero con una mayor complejidad y desarrollo, porque además de los resultados propios del análisis, el diagnóstico, en un proceso de planificación, tiene que aportar además las orientaciones o los lineamientos fundamentales para la intervención. Del propio diagnóstico surgen las primeras ideas como para poder intervenir.
En el procedimiento resulta imprescindible interpretar las problemáticas, jerarquizarlas, identificar las demandas sociales, los conflictos de intereses y aquellos rasgos fundamentales que podemos interpretarlos desde la estructura urbana. El diagnóstico puede ser general, estudiando con el mismo grado de profundidad a todos los componentes de la estructura urbana, por ejemplo, para hacer una propuesta de ordenamiento urbano, o el diagnóstico puede ser sectorial, para los casos en que el objetivo se circunscribe a alguna problemática o acción a implementar, por ejemplo, la política habitacional, la política de transporte, entonces son diagnósticos sectoriales. Recuperamos con este gráfico las etapas de un proceso de planificación urbana. No sé si la recuerdan: diagnóstico, propuesta, ejecución o implementación, evaluación y gestión. Se inicia, bueno, a partir de una necesidad concreta que se traduce en un objetivo a lograr. En base a ese objetivo, eso ténganlo presente, que si no hay objetivo no se inicia el proceso. Tiene que arrancar con un objetivo. Es la primera idea propositiva que se tiene, hacer algo, mejorar algo. En base a ese objetivo, que surge de una encomienda política, se elabora un plan de trabajo donde cada etapa del proceso se precisan, bueno, qué tareas se van a hacer, qué recursos o procedimientos se van a involucrar, cuáles serán los tiempos previstos para cada etapa, y bueno, y los productos esperados de cada una de esas etapas. La primera etapa corresponde al diagnóstico, que se inicia con el análisis urbano y finaliza con los lineamientos. Eso es el esbozar, bueno, cuál es la salida, ¿no? A partir de esa problemática, bueno, hacia dónde habría que apuntar, ¿no? Son marco para desarrollar la segunda etapa, que es la etapa propositiva, que concluye con el diseño de planes, programas y proyectos, las cuales se ejecutan en una tercera etapa que se denomina implementación. En paralelo, bueno, se dan las instancias de gestión política y de evaluación, produciendo, bueno, los ajustes y la retroalimentación del proceso, ¿no? Se va controlando, se va evaluando y, bueno, las cuestiones se puede volver a profundizar el diagnóstico en la medida que no tengamos todos los elementos para hacer la propuesta, o la propuesta, cuando tiene dificultades en la implementación, vuelve a revisarse, y bueno, el proceso no es lineal, ¿no? Se va retroalimentando y se va mejorando y se va ajustando. El procedimiento para realizar el diagnóstico Kullock lo sintetiza haciendo mención a 4 momentos: descripción, explicación, valoración y proyección. Para realizar la descripción y la explicación, nos basamos en la construcción del modelo de estructura urbana. Se inicia con una primera fase de análisis y una de síntesis donde se expresa el modelo de estructura urbana. El tercer y cuarto momento del diagnóstico corresponde a la valoración y proyección, que lo veremos en la próxima clase. Retomando lo dicho respecto al análisis urbano como instrumento de conocimiento, ya vimos el análisis como parte de un proceso de investigación con el trabajo de Mariana Schwarzer. Con el caso del crecimiento urbano en el cinturón hortícola. Otros temas podrían estar referidos, bueno, como lo muestran las imágenes, a cuestiones sectoriales sobre transporte, patrimonio, vivienda, inundaciones. Son todos temas muy importantes y de interés como para analizar en distintos contextos. Pero también el análisis puede abordar una temática más integral del ordenamiento territorial en el marco de un proceso de planificación. Les voy a presentar las cuestiones más significativas a tener en cuenta para un análisis urbano como parte de un diagnóstico para realizar una propuesta de ordenamiento, y bueno, voy a mostrar algunas cuestiones referidas al caso de la ciudad de Capitán Sarmiento. El análisis, bueno, se inicia con la búsqueda de información primaria, denominamos aquella que construimos a través de relevamientos, entrevistas a actores o usuarios, o sea, la hacemos nosotros en contacto directo con la realidad. Información secundaria es aquella, bueno, que ya está elaborada por otras fuentes o autoría,
son la bibliografía, o datos que pueden aparecer también en la bibliografía, en los documentos oficiales, en estadísticas o en artículos periodísticos. Lo importante es que la información sea pertinente y confiable. No todo lo que sale en Internet lo es. Hay que buscar sitios de organismos oficiales para la estadística, sitios de centros de investigación y universidades reconocidas, y preferentemente bibliografía del contexto local y regional, porque es la bibliografía más apropiada como para que nos sirva para tener conocimiento de nuestra realidad y de poder intervenir sobre ella. La segunda parte del análisis, ¿no?, que acá aparece marcada, corresponde al proceso de sistematización. Es cuando procesamos y volcamos la información en matrices, seleccionamos la información que realmente nos interesa o nos parece pertinente, la volcamos en matrices, en cuadros, planos, a partir de los cuales empezamos a hacer las primeras lecturas de distintos aspectos de esa realidad. Procesos demográficos, crecimiento poblacional y económico, la distribución de los centros urbanos en el territorio, los servicios de infraestructura, etc. La tercera etapa ya es cuando desarrollamos el momento analítico del diagnóstico, con la descripción, explicación a través del modelo de estructura urbana, y con la valoración y proyección a través de identificar conflictos, potencialidades y tendencias reconocidas en esa realidad, ¿no? Esa es la parte central, es la parte donde se trabaja más en profundidad el análisis urbano, para después, en conjunto, confluir en el diagnóstico. Con este planteo de actividades involucradas podemos avanzar en las técnicas y métodos y recuperar el modelo conceptual de estructura urbana como guía del análisis urbano dentro de un diagnóstico. Entonces, recuerden la estructura, los dos subsistemas, los distintos subsistemas al interior de la configuración urbana y de la organización urbana, y bueno, y cuáles son los elementos y atributos que hay que analizar para tener una idea o adentrarnos integralmente en el conocimiento de esa realidad. Podemos empezar a buscar, información para describir, bueno, cómo se relaciona esa ciudad con el territorio aledaño o la región de pertenencia, reconocer desde una perspectiva histórica su proceso de origen y poblamiento, o los factores que determinaron su desarrollo. Siguiendo la guía, que significa justamente este esquema conceptual, podemos empezar por describir, bueno, los componentes de cada subsistema, por ejemplo, del medio natural, ver la geomorfología, los suelos, el clima, la flora, la fauna autóctona o la implantada, el sistema hídrico, seguir con el medio construido, y analizar los distintos componentes, y así sucesivamente. A partir de esa primera descripción, empezar a ver relaciones que explican, por ejemplo, por qué las relaciones entre los distintos subsistemas, ¿no? ¿Por qué, empezamos a preguntar por qué, por ejemplo, la población de bajos recursos se asienta en cercanía de arroyos? O nos explican a qué se debe la gran extensión del área urbanizada sin servicios básicos, o por qué se localizan en los grandes corredores viales los usos industriales. En la medida que tengamos un panorama, un conocimiento de todos estos aspectos, podemos hacer los enlaces y las relaciones que nos empiezan a explicar cómo depende una situación de otra, y bueno, y cuáles son los puntos que hay que tocar como para poder interpretar esa realidad, pero también para producir las transformaciones o apuntar a las transformaciones sobre esos aspectos. También se pueden reconocer, o tenemos que reconocer, bueno, cuál es el comportamiento de los actores relevantes, particularmente del Estado, a través de las políticas de desarrollo urbano y las normativas. Esto es fundamental, ver qué es lo que está pasando en ese lugar con respecto a las políticas o a las acciones que el Estado municipal o provincial están desarrollando, están implementando, o
o las normativas que ya están en curso y bueno, están aplicadas y bueno, se cumplen o no se cumplen. A modo de ejemplo les voy a mostrar, bueno, en un trabajo realizado, como les había dicho, desde el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, para Capitán Sarmiento, una breve síntesis de algunos aspectos del análisis, ¿no?, realizado como parte del diagnóstico. En principio, describir la inserción de Capitán Sarmiento, de la ciudad, en el contexto territorial, teniendo en cuenta las distintas escalas. Fíjense acá la ubicación a escala metropolitana, la distancia, la cercanía, que hace que ya está dentro de un radio importante o interesante de accesibilidad a el centro de mayor magnitud y concentración del país, ¿no? También, bueno, se empieza a analizar, bueno, la ciudad también en relación a la estructuración del partido, de las áreas rurales, la conexión y la relación con otras pequeñas localidades que se dan ahí, con las características que tiene el medio natural, ¿no? Y bueno, y de alguna manera vamos empezando a ver desde el contexto, bueno, cuáles son las relaciones que se empiezan a dar, o cuáles son las explicaciones que nos dan el contexto en relación a las actividades que se desarrollan en la ciudad. Y ya en el análisis de la planta urbana específicamente, podemos empezar a hacernos una serie de preguntas para que nos guíen justamente como para describir las condiciones del medio natural, como cuál es la aptitud del suelo para desarrollar las actividades productivas o para fundar estructuras edilicias, cuáles son las condiciones de relieve donde se emplaza la planta urbana, cuál es el sistema hídrico superficial. También resulta importante identificar los recursos paisajísticos de interés, producto de implantación de las masas forestales o del entorno rural, o del arbolado urbano, o aspectos negativos como la pérdida de alteración o alteración de los recursos naturales, del agua, aire, del suelo, la contaminación que se surge también por las actividades extractivas, las cavas, o por los desagües de efluentes industriales, ¿no? Todas estas cuestiones se empiezan a explicar a partir de relacionar con otros subsistemas, obviamente. Pero en particular sobre el medio natural, tengamos presente que, bueno, algunas cuestiones nosotros las vamos a poder utilizar trabajando información, pero básicamente partimos de la idea que una tarea de planificación urbana se desarrolla con especialistas en cada una de estas materias, ¿no? En realidad, un ecólogo o ecólogo o geólogo o algún especialista en las ciencias forestales, bueno, son los especialistas que nos tienen que aportar conocimientos sobre estas cuestiones, ¿no? Nosotros podemos manejar alguna información, pero el que sabe interpretar mejor esa información es justamente el que lo tiene como especialidad. El medio natural, entendido desde una doble acepción, nosotros entendemos como soporte físico antropizado, que históricamente fue considerado de esa manera, ¿no? A partir del accionar del hombre, la necesidad o la pretensión de dominar la naturaleza, bueno, lo toma como soporte, ¿no? Pero en realidad en este momento, además de esa consideración, se considera también como un conjunto de ecosistemas del cual forma parte el hombre, ¿no? Reflexionemos en este contexto de pandemia y también vinculado a los cambios climáticos que se están dando, bueno, cómo el hombre quedó debilitado frente a la naturaleza, ¿no? Que hasta ahora parecía que la estaba dominando, ¿no? Pero bueno, se nos está poniendo en contra. Simplemente, bueno, en esta diapo un listado de los componentes a describir. Obviamente depende de cada caso el énfasis que se pone en el análisis de cada componente y de los procesos.
Por ejemplo, no es lo mismo una urbanización en llanura que sobre una ladera de un cerro. Los procesos naturales para atender son diferentes. En un caso es más factible el anegamiento y la inundación en las planicies, y en el otro la erosión y el derrumbe, ¿no? Las primeras relaciones que podemos hacer se relacionan con, por ejemplo, el condicionamiento de los trazados, ¿no? No es lo mismo un trazado de una trama ortogonal irregular en una planicie que tratar de llevar esa trama a una ladera, ¿no? Las ondulaciones y todo, sí, las ondulaciones en el suelo en realidad nos llevan a buscar trazados más sinuosos que vayan acompañando justamente esas ondulaciones. ¿Cómo construir información útil para vincular las condiciones del medio natural con las del medio construido? Acá alguna cartografía que se realizó justamente para analizar la planta urbana de Capitán Sarmiento, ¿no? Uno de los bordes de la planta urbana de Capitán Sarmiento está definido por el arroyo Caguané, que está acá en esta imagen, ¿no? Fíjense, por acá está la planta urbana, esta es la ruta, este es el ferrocarril, y acá pasa el arroyo, ¿no? En realidad, a partir del estudio de la planimetría, planialtimetría, se puede reconocer, bueno, las condiciones del relieve, ¿no? Y ver cuáles son las curvas de nivel que me están mandando la línea de la zona más baja y cuáles las de las más altas, ¿no? Las más bajas están acá, cercanas al arroyo, y las más altas están elevadas, y nos van mostrando, bueno, que la planta urbana y ese trazado prácticamente está con una declinación y con una inclinación hacia uno de sus lados, ¿no? Y tratando, y eso determina que las aguas escurran justamente de un lado al otro de la planta urbana. Si relacionamos esta información, por ejemplo, con el medio construido, podemos empezar a ver justamente las primeras relaciones que explican también la contaminación del arroyo, ¿no? Porque ya que el arroyo recibe efluentes de una planta avícola que está localizada justamente sobre la ruta y en este lugar, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver, analizando el propio recurso de la naturaleza, bueno, cuáles son sus condiciones a partir de las condiciones de asentamiento sobre las riberas. Pero bueno, este es un plano que se hace, que lo podemos hacer a partir de las cartas de IGM, que tienen los levantamientos planialtimétricos de prácticamente de todo el país. Y bueno, y podemos empezar a mirar las curvas de nivel y superponerlas en la planta urbana, en el trazado, para ver, bueno, cuáles son las zonas más altas, cuáles son las más bajas, cuáles son los indicamientos que hay, o cuáles son los anegamientos o lagunas que empiezan a aparecer en algunos lugares. Otra información factible de construir, aparte de la técnica de la fotolectura, es la delimitación, a partir de la técnica de la fotolectura, es la delimitación de las masas forestales y del arbolado urbano. En este plano, además de la forestación, bueno, también están detalladas distintas condiciones del escurrimiento de las aguas a través de las zanjas. Fíjense cómo uno empieza a ver, bueno, por acá pasan las zanjas, lo que está en la traza celeste. Zanjones a cielo abierto. ¿Y dónde pasan? Pasan justamente donde están la traza del ferrocarril y la traza de la ruta, ¿no? Cuando se hacen las trazas de estas infraestructuras, se levanta el nivel del suelo y en realidad se producen encharcamientos. Las aguas no escurren libremente y bueno, y ahí hay que canalizarlas a través de esas zanjas a cielo abierto. Bueno, pasamos a otro de los subsistemas del medio construido.
el otro subsistema de la configuración urbana. ¿Qué queremos conocer? Aquí solo aparecen también un estado de atributos y relaciones de algunos componentes que definen al medio construido, ¿no? Y que les pueden resultar útiles como para encarar el análisis urbano. Por ejemplo, cuál es la relación entre el espacio público y el espacio privado, cómo se conectan los distintos sectores del área de estudio, ¿no? Ver de qué manera los trazados, bueno, tienen cierta continuidad, qué disponibilidad de suelo libre queda para ocupar, dónde se encuentra ese espacio vacante, de qué dominio es. Bueno, todos esos son algunas de las cuestiones que nos permiten justamente dar respuesta a partir del análisis del medio construido. Los componentes básicos a analizar son la forma urbana. Este es un dato que en este momento, a partir de la aplicación de Google Earth, se puede acceder muy bien para reconocer los trazados, distintas características de la trama vial y del amanzanamiento. Las particularidades también de los tejidos en cuanto a intensidad o apertura, dada por la implantación de la edificación. También podemos registrar la morfología edilicia a través de la herramienta del Street View, en los casos que podemos hacerlo, ¿no? Podemos ver hasta cómo la edificación y qué características tiene en términos de morfotipología, ¿no? Edilicia. Si bien esto no reemplaza el trabajo de campo, las técnicas de fotolectura aportan toda una información de base muy importante, inclusive para reproducir y analizar las transformaciones en distintos cortes históricos, ¿no? Podemos ver, bueno, cómo crecen, hacia dónde crece la urbanización, o cómo se intensifica o se densifican los tejidos. Podemos ver las fotos en un periodo anterior. En realidad tenemos acceso desde el año 2004 a fotos como para realizar este tipo de lecturas, y bueno, podemos ir viendo, hacer un seguimiento de muchos de los procesos que se dan de urbanización en nuestras ciudades. Otro componente que caracteriza al medio construido son los usos del suelo, ¿no? Entendido como espacio, el uso del suelo es un espacio asignado o en el que se desarrolla una actividad. En este caso se puede obtener información de organismos oficiales, ¿no? De educación, de salud, o de registros de habilitaciones municipales para el caso de los usos industriales y comerciales, e inclusive del registro municipal de construcciones residenciales para ver, bueno, desde qué origen o desde qué momento es la edificación o la obra. También se puede inferir el uso del suelo, en algunos casos a través de la fotolectura, tomando como parámetro, por ejemplo, la forma y magnitud de la edificación. Por ejemplo, las grandes naves industriales o depósitos, bueno, son fáciles de identificar. O también a partir de estudiar, por ejemplo, el patrón de una villa, que es en realidad, si uno los empieza a analizar en profundidad, ve que tienen techos pequeños, adosados, con pasajes angostos y sinuosos, o de un asentamiento informal, que es distinto, pero también se puede identificar, y bueno, y con este reconocimiento del patrón de cada una de estas tipologías urbanas, uno puede, a través de la fotolectura, tener una primera aproximación o un acercamiento a dónde identificarlo, dónde se ubica, qué características tiene ese asentamiento. Pero bueno, necesariamente para contar con un conocimiento más preciso del tipo y del rubro del uso, se necesita hacer un relevamiento a pie o en auto, registrando el uso sobre una base con parcelamiento catastral, cada uno de los usos. Bueno, y finalmente, el tercer componente importante del medio construido son las redes de infraestructuras, ¿no? En gran parte de las redes se pueden observar en un recorrido, particularmente las referidas al sistema de vínculos viales y ferroviarios, pero en realidad la información de la prestación de los servicios de energía
electricidad y gas, y de saneamiento y agua, y de recolección de residuos, necesariamente provienen de los organismos de gobiernos y de las empresas prestatarias, ¿no? La provisión de los servicios de infraestructura cada vez resulta una condición más difícil de alcanzar al conjunto de la ciudad, ¿no? Condicionando la calidad de vida de la población y restringiendo, en casos, el desarrollo también de actividades productivas, ¿no? Ni hablar, bueno, en el contexto de pandemia, lo que hemos visto, que grandes sectores de la población no tienen ni posibilidad de acceder a agua, ¿no? Bueno, en la diapo anterior vimos aspectos relativos a la recolección de información. Ahora vamos a ver cuál es la importancia que tiene el análisis de cada variable o atributo. En principio, de la forma urbana. El trazado. El trazado es el componente estructurador de una planta urbana. Está definido por una serie de tramas relacionadas, trama vial, trama de manzanada, y según las características de su diseño se pueden reconocer una mayor diversidad de elementos, como en el caso de La Plata, con la trama vial jerarquizada de avenidas y diagonales, o la trama de espacios verdes, o además que agrega la trama de los edificios monumentales, la circunvalación. En realidad, el trazado de La Plata es un trazado con un diseño muy importante, de mucho desarrollo, y en realidad es un diseño muy significativo como para reconocer, ¿no? Hay trazados que son mucho más sencillos, es una trama, una cuadrícula y nada más, ¿no? Pero este tiene sus particularidades. Bueno, del trazado, además de sus reglas de composición, porque en realidad también eso se puede analizar, ¿no? Cómo surgen las reglas de composición del trazado. Nos interesa conocer, bueno, la relación resultante entre el espacio público y el espacio privado. Este es un dato muy importante, ¿no? Y el trazado define eso, dónde empieza lo público y dónde termina lo público y empieza lo privado. Este es un dato muy importante, ¿no? Más allá de la forma, ya que el espacio público es un recurso escaso y es difícil de aumentar en magnitud. Contrariamente, las tendencias en los modos de producción del suelo muestran procesos de privatización del espacio urbano, barrios cerrados, y otras modalidades que, si bien no están cerrados, también se reconocen como fragmentos sociourbanos, ¿no? Algunos conjuntos de vivienda social construidas por el Estado, o los asentamientos y las villas, en realidad reducen o tienen otra situación particular en relación con el espacio libre, público y continuo. También, bueno, lo vemos en el trazado de las autopistas, ¿no? De si bien no están cerradas, el pago significa también una reducción de ese acceso público a ese espacio que, en definitiva, es público. Bueno, la otra cuestión es la subdivisión y el parcelamiento, ¿no? También es una variable o uno de los componentes del medio construido que es muy importante de analizar, sus características formales y dimensiones, o sea, la forma de la parcela y la dimensión, ¿no? Y también la otra cuestión importante de analizar es la delimitación de las parcelas en la manzana, ¿no? Ahí podemos reconocer los tres tipos básicos, ¿no?, que en realidad se analizan: el parcelamiento en H, el parcelamiento en X, o el parcelamiento en espina de pescado, que son las tres típicas formas de parcelar una manzana. La unidad, refiriéndonos a la unidad parcelaria, podemos ver que, bueno, que en la parcela se define el límite de la propiedad privada, ¿no? Y es una de las condicionantes principales del uso y la ocupación del suelo. Determinados usos, como por ejemplo los industriales o los comercios de gran y mediana escala, requieren parcelas grandes, de grandes superficies, ¿no?
También, bueno, la proporción del frente y el fondo, sumada a la condición de superficie, condiciona también la ventilación y el asolamiento de las edificaciones, ¿no? Vuelvo a repetir, es bastante determinante la dimensión y forma de la parcela para bueno, determinadas condiciones de calidad en cuanto al asolamiento o de uso para determinadas actividades, ¿no? Otro aspecto que ya tiene más que ver con el paisaje urbano y calidad del espacio público, que está dado por la cantidad de frentes de lotes sobre una calle. Fíjense qué distinto es caminar en una calle que tiene distintos frentes, distintas propiedades, a tener una sola, un paredón, o caminar frente a un garage continuos. Bueno, eso también hace a las características que tienen y la cantidad de parcelamientos y diversidad de situaciones que nos plantea, de acuerdo a la cantidad de parcelas por cada calle, es un dato interesante, ¿no? Uno le puede dar una jerarquización o más vitalidad a esa calle, ¿no? En la medida que exista esa adición de parcelas. Bueno, en realidad las tendencias que se están dando ahora con unidades residenciales en parcelas subdivididas en PH, o propiedad horizontal, en realidad están generando extensos muros ciegos que aportan muy baja calidad al espacio urbano de la periferia. Bueno, seguimos con el tercer componente, que sería el de la ocupación, en este caso la ocupación parcelaria. La ocupación parcelaria nos da idea de la capacidad que tiene el sector o la ciudad para albergar más población y actividades. Una parcela está ocupada cuando está edificada, cuando tiene un uso efectivo, cuando tiene una materialización de esa edificación o de ese uso del suelo que se hace efectivo y visible. En principio, bueno, podemos cuantificar la cantidad de lotes vacíos, que en general se denomina baldíos, ver dónde se ubican y qué características tienen como para promover su utilización, ¿no? Es importante saber de qué dominio son, si son públicos o son privados, ¿no? Este es un dato importantísimo a la hora de planificar o de prever por ahí alguna reestructuración del área o alguna posibilidad de hacer una intervención estructural, ¿no? Pero bueno, es un dato también que está bastante restringido en su comunicación. Pero bueno, pero también en un análisis un poco más fino, puedo analizar el grado de ocupación edilicia y el estado de la edificación, porque a partir de esa valoración puedo identificar también áreas que son potenciales de renovar, ¿no? Además de la refuncionalización que pueden tener algunos usos, por ejemplo industriales desactivados, industrias en retroceso, o que buscan otro lugar porque en realidad no requieren de tanto espacio, con el cambio de las tecnologías, por ahí son otros los requerimientos, entonces quedan grandes espacios o grandes naves industriales sin utilizar, y bueno, se pueden refuncionalizar, o algunos equipamientos sociales también, pero bueno, por fuera de ello, la vivienda unifamiliar es la que se considera más factible de sustituir en un proceso de renovación urbana, más que un edificio, ¿no? Si yo tengo que ver en un lugar, pensar en una propuesta de renovación muy importante, en realidad si hay vivienda y si hay vivienda precaria, seguramente con el tiempo se pueda llegar a reconstruir o adaptar a la norma o aprovechar justamente esa condición que se le dé en la norma para potenciar su uso, ¿no? Si hay un edificio, evidentemente un edificio es mucho más
difícil de sustituir, ¿no? Nunca podemos pensar en hacer una normativa donde hay toda una zona de edificios que las tienen, aunque hay en lugares y hay, he visto en México, hay manzanas enteras que han tirado vinculadas a procesos de renovación urbana con capitales internacionales que bueno, generaron una inversión, compraban edificios enteros en toda una manzana para hacer otras inversiones. Pero bueno, cuando hacemos este tipo de análisis más fino de la ocupación, en realidad nos referimos a evaluar el grado de dureza o resistencia al cambio, ¿no?, que está dado por la ocupación y el tejido urbano, ¿no? Ténganlo en cuenta. Uno, cuando mira el tejido o cuando mira la ocupación, mira eso. Bueno, ¿qué posibilidades tengo yo de cambiar acá? Y no quedarme solamente con pensar, bueno, voy a expropiar para tirar todo abajo. No. Hay que ver, bueno, qué tendencias, qué oportunidades, cuál sería más factible, cuál sería más necesario, ¿no?, de renovar. Bueno, finalmente, algunas palabras en relación al tejido urbano. Nos referimos, bueno, básicamente, cuando hablamos de retejido, nos referimos básicamente a la relación entre llenos y vacíos de edificación, que se da, o que la podemos medir en una manzana, pero que también la tenemos que considerar extendida a una parte de ciudad, ¿no?, conforma en continuo el tejido con diversidad de manifestaciones, ¿no? A partir, bueno, de cómo se define o cómo se empieza a analizar el tejido, ¿no?, se hace a partir de la delimitación de una silueta de la ocupación. Podemos, con la fotolectura, puede ser, o con algunas planchetas catastrales que ya están dibujadas, en principio podemos diferenciar 3 tipos básicos de tejido: el compacto, el semicompacto y el abierto, ¿no? También se define el carácter del tejido a partir de observar los retiros de la edificación en relación a los límites de las parcelas, ¿no? Y también en observar la tipología edilicia dominante, ¿no? Analizaremos, bueno, si la edificación se retira o no del frente, o de los laterales, ¿no?, o del fondo, si es en altura, ¿no?, o si conforma una placa o una torre, ¿no?, si son viviendas en hilera, o vivienda una detrás de la otra, ¿no?, o si son todos dúplex. Pues podemos empezar a analizar o a caracterizar de alguna manera más lo que es la micromorfología, ¿no?, del tejido, ¿no? El trazado tiene que ver con la macromorfología, la forma que tiene la ciudad en su conjunto. El tejido más nos lleva a la idea del detalle de la edificación, del detalle que me determina el parcelamiento, ¿no?, el detalle que me determina las arquitecturas, ¿no? En general podemos decir que el compacto, el tejido compacto, y sin retiro se da en las áreas centrales, en cambio el abierto con retiros en la periferia, ¿no?, con distintas variantes que vamos a ver más adelante. Pero la combinación del tejido con la ocupación y el uso son los que definen el carácter de cada área. Acá en las imágenes podemos ver, bueno, esa relación entre los distintos componentes de la forma urbana, ¿no? El carácter que se expresa, por ejemplo, en esta foto más grande, en la más grande, que es el centro, el área central de Salta, o un sector del borde urbano, en el área metropolitana, o un sector más del periurbano, donde en realidad todavía coexisten las actividades hortícolas o de las actividades productivas con la residencial.
Bueno, en esta imagen podemos ver, por ejemplo, cómo se construye, o cómo se construye información sobre ocupación parcelaria, ¿no? A partir del relevamiento a campo, o sea, yendo por las calles y viendo en cada parcela si hay edificación o no, o a través de la fotolectura, se vuelca en un plano que ya tiene la subdivisión, las parcelas, ¿no? La subdivisión catastral oficial, el dato de parcela ocupada, ¿no? Con ese dato se pueden hacer cuantificaciones, como mencioné antes, de la oferta de parcelas vacantes, ¿no? Entonces se ve, hay tantas manzanas, tantas parcelas, esa cantidad, este es el caso de Capitán Sarmiento, 4.564 parcelas están ocupadas, es el 87%, y solo quedan 647 vacantes. Esto es un dato importante para tener en cuenta, ¿no? Porque en la medida que haya menos cantidad de parcelas vacantes, los precios del valor aumentan, ¿no? Y entonces, en algunos lugares realmente se necesitan habilitar nuevas áreas con parcelas subdivididas para justamente equilibrar un poco más los valores del suelo en el mercado inmobiliario. Entonces es un dato muy importante. También se puede sacar, con ese dato de las parcelas ocupadas y parcelas vacantes, se puede sacar el porcentaje de parcelas ocupadas por manzana, ¿no? Para identificar las áreas de la planta urbana que ya están saturadas, fíjense, las que están 100% son las manzanas más oscuras, o sea, ahí alrededor de la estación ya no hay más ningún lote vacío. Los rojos tienen que ver ya que hay algunos lotes vacíos, pocos, pero hay, casi un 25% de los lotes están vacíos, y después así sucesivamente cada vez menor cantidad de lotes vacíos, ¿no? A mostrarnos, por ejemplo, que hay algunas manzanas que están totalmente vacías, ¿no? Bueno, acá estas imágenes como para tratar de volver al tema del tejido urbano y fijar algunos de los conceptos que traté de transmitirle anteriormente, ¿no? No sé, acá podemos diferenciar distintos tipos de tejidos. Como les decía inicialmente, bueno, tejido semicompacto, el que está acá en la foto está arriba. Una situación intermedia entre lleno y vacío. Si lo medimos con precisión, podría ser entre el 40 y el 60% de la superficie está ocupada, ¿no? Y tiene algún retiro. En cambio, el tejido abierto tendría más del 40% de la superficie está libre, ¿no? Y con retiros de todos los límites. Fíjense, las viviendas, ¿no?, están exentas. Y fíjense que si hablamos que está por debajo del 40%, el 60% sí o sí es libre. Fíjense que en este caso, donde están los bloques, las placas estas, las placas y esas torres, también podemos hablar de un tejido abierto. Las edificaciones están exentas, están armadas como grupos en algunos casos, pero bueno, lo que predomina es el espacio abierto, el espacio libre. Y en este otro caso, bueno, podemos ver un tejido compacto, donde el tejido compacto en realidad tiene un porcentaje de superficie ocupada que es mayor del 60%, ¿no? En general, el tejido compacto se da en las áreas centrales, donde están los equipamientos comerciales, cines, depósitos y otros usos fundamentalmente relacionados con los servicios, que requieren una importante superficie de edificación, ¿no? Y por lo tanto, bueno, muchas veces están fuera de la norma, no dejan superficie libre, ¿no? O la norma, la ley 8912, cuando cayó, en el momento en que cayó ya en las áreas centrales ya prácticamente estaban todas ocupadas, entonces era muy difícil revertir
esa situación, ¿no? Pero también en una de las imágenes, fíjense las imágenes de acá abajo del tejido compacto, en realidad podemos ver, el tejido compacto es muy característico de los centros históricos, ¿no? Y también de todos los asentamientos y las villas. En realidad el espacio es reducido, el espacio libre es muy reducido, ¿no? Y el valor del edificado es muy importante. Podemos ver también situaciones particulares de tejido determinadas por la morfología edilicia y por la densidad, ¿no? Por ejemplo, con el caso, de un lado podemos ver el caso de las viviendas multifamiliares de alta densidad, con tejido abierto, o el de los edificios de Catalinas, que en el área central, que también en apariencia son tejido abierto, pero que también tienen todo un basamento que los va, en cierta forma, los va interrelacionando. Como ya dije, también de un relevamiento in situ podemos obtener el dato del estado de conservación, ¿no? Y podemos relevar y anotar en cada parcela del recorrido, bueno, cuál es el estado de la construcción, en cuanto a las condiciones de estabilidad y calidad de los materiales, ¿no? En el caso de General Sarmiento pudimos reconocer, una vez que hicimos todo el recorrido, bueno, que hay áreas, las áreas de borde es donde se encuentran las construcciones más precarias, ¿no? Y hay un área bastante importante y significativa sobre este sector. Fíjense el predominio del rojo, ¿no? Pero lo importante que quisiera transmitirles es, bueno, la necesidad de tener un relevamiento preciso, porque en la medida que sacamos o podemos recabar información precisa, cuando volcamos al plano, tenemos una lectura espectacular de qué es lo que está sucediendo en ese lugar, ¿no? Entonces podemos ver, bueno, dónde está la edificación buena y cómo se empieza a deteriorar o a tener otras condiciones en la periferia. En realidad se da, en términos generales, se da así, ¿no? En este momento, inclusive, es una tendencia que ha sido histórica, ¿no? Que hacia las periferias están las zonas más deprimidas, salvo en las grandes ciudades, que en este momento justamente las periferias, con los procesos de suburbanización, se están alojando quienes tienen más poderes adquisitivos, ¿no? En barrios cerrados o en barrios parques, y bueno, y han levantado justamente la condición o las características de calidad de la construcción. Pero en términos generales, siempre el borde de la periferia es donde se alojan o donde se localizan, bueno, las viviendas un poco más precarias. Pero sí, después van a ver que también tiene una vinculación directa con las características del medio social en que se asientan en ese lugar. Bueno, ahora nos enfocamos sobre el análisis de los usos del suelo, ¿no? Y aquí podemos clasificarlos de distinta manera, de acuerdo al tipo de actividad, como productivas y reproductivas. En las productivas entrarían los usos vinculados al sector primario, agropecuario, y en ciudades como las del interior de la provincia, pues aparecen los criaderos de animales, cultivos, o actividades extractivas, las cavas. También los del sector secundario, bueno, son las industrias, los talleres. En este sector es importante identificar la categoría y el grado de molestia que genera en el entorno, ¿no? No es lo mismo una panadería, que es una industria, a el taller de un tornero, ¿no? que nos va a perforar los oídos, o a una industria de elaboración, de producción de pintura, es tremenda. Así que, bueno, es importante no solamente saber si hay o no industria, sino qué características tiene, qué categoría tiene, ¿no?
según el grado de molestia. Bueno, y los usos del sector terciario, que son los comercios, servicios, administración, ahí hay toda una extensa clasificación y son los que en general se localizan y definen el carácter de las áreas centrales, ¿no?, de una ciudad. Bueno, los usos vinculados a la reproducción social son básicamente usos residenciales, diferenciando distintas tipologías, por ejemplo, lo que es vivienda individual o lo que es vivienda multifamiliar, también teniendo en cuenta el modo de producción de la vivienda, si es vivienda social, si es un asentamiento, si es una villa, si es un barrio cerrado. También hay otra cantidad de usos que son los usos recreativos, ¿no?, de los espacios verdes y las plazas. No todo lo que está libre es plaza, ¿no? Hay manzanas que están libres pero no son plazas. Para saber si son plazas hay que tener la documentación o el dato del municipio o del Estado, ¿no?, que nos diga, bueno, dónde están las plazas, ¿no?, porque muchas veces ni siquiera están materializadas. Después también otro de los usos vinculados a la reproducción social son la salud, la educación, diferenciando, bueno, si es pública o privado, y también por los niveles, ¿no? No es lo mismo una escuela o un jardín de infantes a una escuela secundaria o a un nivel universitario, ¿no? Y bueno, y hay una extensa lista de usos y rubros más, ¿no? Cuando se hace el relevamiento a nivel de parcela, se marca la parcela con el uso que se ve desde afuera, ¿no? Lo que uno ve, tampoco se puede meter adentro de cada parcela para hacer el relevamiento, pero, o el rubro que figura en el cartel, ¿no? Y bueno, y ya cuando uno va al estudio con todos los datos relevados, bueno, se ve, bueno, cuál es la clasificación que conviene hacer, ¿no? Y cómo empezar a reunir toda esa diversidad de usos que en ese momento no sabíamos dónde meterlo, bueno, después con tranquilidad y paciencia los vamos poniendo en caja y vamos clasificando y vamos determinando, bueno, cuáles son los colores y cómo esos colores después los empezamos a volcar de acuerdo al relevamiento en la parcela. En este plano, bueno, cada color, de acuerdo a un nomenclador técnico reconocido, corresponde a un uso o rubro de uso determinado en cada parcela. Nos da una idea de cómo se distribuyen los usos del suelo en la planta urbana y los sectores aledaños, y nos acerca al carácter que aporta cada área, a potenciales problemas que pueden generar, y fundamentalmente a tener una lectura de la lógica de localización que tiene cada uso en la ciudad. Esto es importante. No es casual que el uso industrial se ubique cercano a la ruta. No es casual que los usos comerciales se ubiquen juntos. En general no buscan estar aislados, buscan estar juntos y en un área central. No es casual que si hay una política concreta, que los espacios verdes estén distribuidos equitativamente. No es casual que lo que domine es la residencia. En la mayoría de los centros urbanos, el uso dominante es la residencia en sus distintos tipos. Bueno, mirando los colores podemos decir que el uso dominante es el residencial, como les decía, color amarillo, en el plano de Capitán Sarmiento, que los usos comerciales, los rojos, se agrupan en determinadas áreas de la ciudad, que las grandes superficies corresponden a usos industriales. Esto también es importante, ¿no? Recuerden la dimensión de los usos industriales, son grandes parcelas, grandes edificaciones. Corresponden a los colores violetas y se localizan cerca de la ruta. También podemos mirar cómo están distribuidas las escuelas, los espacios verdes, qué áreas de cobertura tienen, y así sucesivamente, pensando siempre en términos de uso, lo que genera a los otros usos, y también de accesibilidad, cómo se llega, porque hay usos que necesariamente tenemos que evaluar si tienen una buena accesibilidad o no.
ya sea, por ejemplo, las industrias, la accesibilidad, para que poder traer a través del transporte los insumos o para poder llevar sus productos a los mercados de consumo. Entonces eso es como una clave. En general, vamos a ver más adelante, en principio se pueden ubicar en relación a las grandes vías de circulación ferroviaria o también las viales. A ver, vamos a ver en este otro planito desagregado, podemos analizar por capas los usos comerciales en la parte superior, comercio lo rojo y residencia lo amarillo, y en la parte superior, inferior, podemos ver, bueno, los usos industriales. Podemos ver, en principio, en el superior, vemos que frente a la estación de ferrocarril, en principio se ubicaron todos los usos comerciales, ¿no? Pero que luego, cuando empieza a tener más importancia la red de la ruta 8 frente a las conexiones con el ferrocarril, se empiezan a producir justamente todos estos alineamientos comerciales en todo lo que es la calle de acceso. Y bueno, y en algunos también comercios en las cercanías de la ruta. Eso es una de las cuestiones que uno empieza a analizar, ¿no? Cómo esas tendencias van cambiando y van generándose nuevos agrupamientos y nuevas lógicas. Y fíjense en el de abajo, si miramos la capa de los usos industriales, pasa algo similar. Los primeros silos estaban ubicados acá, y algunos frigoríficos, sobre todo en la primera hilera. Este todavía subsiste y de alguna manera es una de los factores de depredación de ese sector de la ciudad. Pero después, en realidad, también se puede ver los talleres diseminados prácticamente por toda la planta urbana, mientras que los mayores emprendimientos, o los más grandes emprendimientos industriales y de servicio al agro se localizan en las cercanías de la Ruta 8. ¿no? También podemos ver los criaderos de pollos y de cerdos, cómo se van ubicando, en este plano más grande lo podemos ver, se ubican en esta zona que es la zona más baja, más depreciada de la ciudad y del entorno, y ahí en realidad conjuntamente con la avícola son los factores de mayor contaminación de todo este sector, ¿no? y de depreciación. Como parte del análisis del medio construido es importante mencionar las infraestructuras, ¿no? Condicionan cada vez más y son cada vez más relevantes para la calidad de vida en la ciudad. No solo por la calidad de vida y confort, sino, como lo estamos viendo en el contexto de pandemia, por las mínimas e indispensables condiciones de salud que nos da tener acceso a agua en calidad, en cantidad, y a desagües cloacales con tratamientos adecuados. ¿no? Es importante identificar las áreas con coberturas de servicios básicos, en principio. Las redes de agua, cloaca, electricidad y pavimento, que son los básicos que están, inclusive por ley, están definidos para una urbanización. Aunque en realidad ahora se suman otros que son imprescindibles, por ejemplo, telefonía celular, internet y gas, y también la prestación de otros servicios urbanos como recolección de residuos, alumbrado y limpieza, ¿no? Con el tiempo cada vez más son los servicios que podemos reconocerlos como indispensables. En este plano se muestra el área con cobertura de servicios, un área bastante importante, con red de agua, cloaca y pavimento en azul. Fíjense, lo más oscuro tiene los 4 servicios básicos que se dan por ley.
y otra en torno a ella que le falta el pavimento, pero en líneas generales se puede ver que es importante también el grado de cobertura que tiene, ¿no?, por red. Pero también es necesario, además de ver el área cubierta con los servicios por red, ver a qué cantidad de beneficiarios, ¿no?, o cuál es la población cubierta, ¿no?, o cuál es la cantidad de parcelas cubiertas para ver si estamos hablando de una buena cobertura o no. Pasamos a otra cuestión, ¿no? Pasamos a la organización social para ver aspectos del análisis del medio social. Acá, en la diapo, están algunas preguntas básicas como para encarar el análisis. ¿Qué cantidad de población reside en el área? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué desigualdades se expresan? ¿Quiénes son los referentes sociales? ¿Quiénes son actores económicos o quiénes los representan? ¿Cómo se constata la presencia del Estado en el área? Y muchas más seguramente se van descubriendo a la medida que nos vamos metiendo en los distintos temas. El medio social, entendido a partir de la organización social, con determinados rasgos demográficos, culturales, económicos, a mi entender constituye el análisis más complejo e imprescindible a la vez de realizar, porque en realidad es el medio social el que le otorga mayor especificidad al caso que tenemos que analizar, y con el que mayor compromiso tenemos desde la planificación. Tenemos que trabajar en base a estadísticas, los aspectos demográficos, y particularmente su evolución, datos de composición poblacional. Cuando hablamos de composición poblacional, nos referimos a composición por sexo, por edad, por ocupación. En realidad es como que estamos haciendo como una radiografía de las distintas características y agrupamientos que se dan en la población. Pienso, por ejemplo, que qué importante es identificar en la ciudad, en ese contexto de pandemia, por ejemplo, dónde se distribuye el mayor porcentaje de población de adultos mayores, o en un contexto normal, donde uno tiene que programar, bueno, dónde poner los equipamientos, o dónde pensar en los equipamientos, o redistribuir los equipamientos, dónde se ubican las familias con niños, donde, bueno, están donde se tienen demandas de carencias de medios de transporte, para lo cual hay que proveer de servicios de transporte público o de determinadas condiciones como para asegurar la accesibilidad de determinados sectores que no queden excluidos, ¿no? También pensando, por ejemplo, en evaluar la cercanía a unidades sanitarias, o a escuelas, o a actividades recreativas cercanas como para ir caminando, ¿no? Fíjense lo que se está diciendo en este momento, ¿no? Hay que tratar de moverse en los negocios o en los equipamientos de cercanía para no generar justamente mayores movimientos, ¿no? La necesidad de pensar también en esos términos. La población como una demandante, ¿no? Pero realmente tratar de ajustar justamente a esas necesidades, a esas pautas culturales, a esas demandas sociales. Otros aspectos importantes son las pautas culturales e identitarias, ¿no? Podemos acceder a información de este tipo a través de artículos periodísticos, textos que nos acerquen a la historia del lugar y sus referentes sociales, y que muchas veces nos dan la explicación de determinados hitos urbanos o modalidades que quizás nosotros en una recorrida no le vemos ningún valor, pero para la comunidad sí lo tiene. Así que es importante también adentrarse en esas cuestiones, ¿no? Desde lo socioeconómico podemos tener un acercamiento a las condiciones de empleo de esa población, y en algunos casos explicar también las desigualdades, ¿no? A partir de los distintos niveles de ingresos, ¿no?, que se dan en ese lugar, o en ese lugar respecto a otros lugares, ¿no? O las necesidades también de resolver las demandas de transporte público generadas por el acceso al trabajo, ¿no? Si nosotros podemos ver a qué se dedica la gente
que está empleada, podemos ver qué demandas de viajes, ¿no?, se tienen que satisfacer. Pero bueno, también, como me referí específicamente, bueno, una de las cuestiones necesarias es identificar los actores relevantes que intervienen sobre esta área. Esta cuestión se puede indagar a través de artículos e información periodística también, ¿no? O con la realización de entrevistas a actores del ámbito público, económico, social, académico, involucrados que tengan conocimiento del área. No toda la información se vuelca a planos, ¿no? En realidad, esto cuando inicialmente decíamos, bueno, hay elementos o componentes no formales, ¿no? Pero bueno, nos referimos a la organización social, pero bueno, hay cuestiones de la organización social que tienen su correlato en el espacio y los podemos ubicar, ¿no? Lo podemos espacializar, ¿no? Y acá vamos a ver dos indicadores que son sumamente importantes de espacializar. Uno básico es la densidad poblacional, ¿no? La cantidad de personas concentradas en un área de superficie, ¿no? Cantidad de personas por hectárea, es un indicador que ustedes seguramente conocen de las ordenanzas municipales de acá de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La densidad nos acerca al conocimiento de la distribución de la población y el grado de concentración. Fíjense los colores. En el caso de Capitán Sarmiento se constata una diferencia respecto a otras realidades, ¿no? Fíjense, ¿dónde están las densidades más altas? Están en los bordes. Y tiene que ver justamente con los conjuntos de vivienda del Estado. Y las densidades más bajas están en este sector, que es un sector más alto. La planiatimetría nos daba el más alto, pero que es de últimas consolidación. Pero fíjense, en el área central, o lo que sería el área comercial y central, en realidad las densidades no son las más altas, son las que están de segundo grado, ¿no? Es como que es al revés. Está más alto en los bordes, las rojos y las marrones, y las densidades más bajas están al interior, ¿no? En realidad eso tiene que ver, en algunos casos, en principio, porque son áreas que ya están más consolidadas, con residentes históricos, o también que en realidad los usos comerciales han ido como socavando y han ido sustituyendo totalmente lo que es el uso residencial, y por lo tanto, bueno, no tienen población alojada. Otro indicador importante son las necesidades básicas, el indicador de necesidades básicas insatisfechas, NBI. Y la espacialización del indicador nos permite acercar, bueno, fundamentalmente al reconocimiento de las desigualdades sociales, particularmente en relación a las condiciones de vida en la ciudad. Fíjense cómo nos da una situación más favorable, menos gente con necesidades básicas insatisfechas en este área central, y en los mayores porcentajes de NBI de población con NBI se dan acá en este sector, que era coincidente con el área más precaria en cuanto a sus construcciones, ¿no? Podemos así ver dónde está la población con mayores carencias y cuestiones deficitarias en condiciones de vida, y en cierta forma, bueno, también podemos empezar a ver o a identificar o a corroborar algunos procesos de segregación social sobre ese sector, en el caso de Capitán Sarmiento, sobre ese sector, ¿no? Si realmente en realidad ya se conformó como un ámbito de segregación social. También hay que tener en cuenta que para dimensionar este indicador es necesario compararlo con otros de referencia, ¿no? Porque en realidad, si bien ese salto es importante, bueno, en realidad
el promedio es mucho más bajo. Para Capitán Sarmiento, si buscamos el NBI, le da un valor de 9,1, que es una cifra bastante baja, si la comparamos con, por ejemplo, La Plata, que registró 12%, o con Berazategui, que tiene un 19%, ¿no? Pero de promedio. Acá estamos hablando de 19 con el más alto, el más negativo. Así que por ahí es importante tomar para todos estos datos y estos indicadores de referencias y compararlos. Por ejemplo, con ciudades del mismo tamaño o con ciudades, en este caso, cercanas dentro de la misma región, que tienen las mismas actividades, o las características o rasgos de desarrollo son similares, ¿no? Porque tampoco lo podemos comparar con una realidad metropolitana, que es totalmente distinta, obviamente siempre nos va a dar muchísima mejor calidad en estos lugares. Pero bueno, ya estamos con el último subsistema a analizar, que es el medio productivo. Aquí algunas preguntas conductoras del análisis. En principio, preguntarnos, ¿cuáles son las actividades económicas generadoras de riqueza? ¿Cuáles aportan más al desarrollo económico y social? Y otras, a ver. Pero bueno, en general las actividades económicas propias de las ciudades están cada vez más vinculadas al sector terciario, al comercio y a los servicios. Ni hablar acá en la ciudad de La Plata, ¿no? En realidad la ciudad de La Plata vive de la administración pública, vive de los comercios y vive de todos los servicios, también públicos y privados. Pero en algunas, bueno, y también el sector hortícola tiene un aporte importante, pero también algunas actividades del sector primario y secundario, ubicadas en la planta urbana o en el entorno rural, pueden tener un impacto muy importante en la economía local. Por ejemplo, en el caso de Capitán Sarmiento, el impacto es directo e indirecto. Directo a través de las actividades que se desarrollan en el campo y con la población, sus emprendedores, los emprendedores que viven o residen en la ciudad o consumen en la ciudad, o también de otras actividades que son prestadoras de servicio al agro, ¿no? Y que son aquellas que se localizan fundamentalmente a la vera de la ruta. Entonces, el dinamismo que tenga el sector primario se transmite justamente al dinamismo o al desarrollo de la ciudad. Pero bueno, algunas, en este caso particular de Capitán Sarmiento, una de las cosas que nos asombró y que no lo pudimos cuantificar, pero sí algunas pruebas tuvimos, es que, bueno, si bien tenía una de las actividades fundamentales, son los hilos, las playas de camiones, y bueno, de servicios de la ruta, y bueno, y otras, y bueno, la procesadora de aves, que en realidad hacen todos alimentos y productos para los McDonald's. Una de las cuestiones significativas que hacen a la economía local tenía que ver o estaba vinculada con los talleres de costura que individualmente, casa a casa, generaban toda una producción de vaqueros, fundamentalmente vaqueros, que mandaban al área, a la región metropolitana. Obviamente todo informal, pero bueno, era una actividad que en realidad gran parte de la población, a través de un emprendimiento individual, que es tener una o dos máquinas de costura, bueno, eran talleres prácticamente en todas las manzanas de la ciudad. Bueno, como les decía, en el caso de Capitán Sarmiento, las actividades productivas son diversas. Bueno, acá simplemente una imagen
volver a los usos, y los usos en realidad vincularlos o relacionarlos con las actividades, actividades del sector primario, secundario, terciario. El turismo también, el turismo de estancias también es una actividad productiva importante, y que muchos de estos centros rurales o ciudades que son de servicios rurales prestan para otras, lo toman como una actividad interesante y potencialmente que sirve a sus desarrollos, ¿no? Ahora sí, para terminar, la imagen muestra un poco la secuencia del diagnóstico que se inicia en la etapa de análisis, con lo que estuvimos viendo hoy. En el diagnóstico hay una etapa de análisis, una de síntesis, con la construcción de la infraestructura, de estructura urbana, y de conclusiones, ¿no? Tratando de valorar o proyectar, o empezar a ver esos lineamientos, esas ideas que nos proyectan hacia una propuesta, ¿no? Hoy lo que estuvimos viendo en esta última clase, bueno, es ver cómo se analizan los distintos medios, medio natural, construido, social y productivo. Tenemos que ver cuáles son las interrelaciones, los procesos y los actores que podemos empezar a entender, y las redes de esas relaciones, y bueno, a partir de eso podemos empezar a definir, bueno, cuáles son los componentes y relaciones fundamentales que hacen a la estructura urbana. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, en la clase 2, para continuar con el diagnóstico. Vuelvo a poner a la bibliografía. Como aclaro siempre, la clase expositiva tiene por objetivo presentarles a ustedes los temas del programa para esta unidad, articulando los contenidos de la bibliografía, ¿no? Que no aparecen todos los temas en todos lados, y bueno, y nos interesa no quedarnos con una sola mirada, sino tratar de que ustedes puedan articular el conjunto de miradas, ¿no? El propósito es que ustedes tengan una guía para profundizar el estudio con cada lectura en los textos, ¿no? Esto, lo que yo les planteo acá es un esbozo como para entrar a desarrollar los temas, ¿no? Espero, bueno, que les resulte útil para el trabajo práctico, y si tienen alguna duda o consulta, les pido que envíen un mail a la cátedra, y bueno, podemos organizar un encuentro virtual para tratar de revisar justamente esas dudas. Bueno, gracias por su atención, y bueno, que tengan todos un buen día.